Bien, amigos televidentes, ustedes ya lo han visto. Joseph Campos, constitucionalista, nos acompaña esta noche. Doctor Joseph Campos, bienvenido a Línea Directa. Buen inicio de semana. Buenas noches, Carlos, a tu plena disposición. Un gusto saludarlo, doctor. Y hemos requerido su participación porque queremos saberlo en torno a la ley, a las normas, a la Constitución. ¿Cuál es la labor exacta de las rondas campesinas? ¿Qué es lo que podemos esperar de ellas en el marco, reitero, pues de un Estado democrático, de un Estado de derecho? Doctor Joseph Campos, para que nuestros televidentes lo sepan. Finalmente, bueno, ¿cuál es la labor exacta dentro del marco de la ley de estas organizaciones comunales, como son las rondas campesinas? Bueno, comencemos por lo último, ¿no? Lamentablemente, no solamente este gobierno, sino populistamente el Congreso ha incorporado casi sin mayor que hacer a las rondas campesinas al sistema de seguridad en líneas generales. Y eso es irresponsable y lo explico por qué. Comencemos definiendo que las rondas campesinas son rondas de autodefensa. Es decir, son comunidades que tienen como habilitación el autodefenderse frente a una agresión en el campo de la seguridad, en el campo de la integridad, etc. Entonces, tienen a su vez normalmente respaldo en el reconocimiento social y de la comunidad misma, que frente a la indefensión del Estado genera su propio mecanismo de autodefensa, es autodefenderse. Y por esa razón misma, el Estado, a pesar que siempre le reconoció, y creo que todos los peruanos estamos reconocidos, a la tarea histórica que han desarrollado las rondas en relación a ser la primera línea de combate frente al terrorismo, por ejemplo, lo cierto está en que nunca el Estado se había atrevido a darle, desde la forma como están configuradas, ninguna responsabilidad más que la de autodefenderse, defenderse ellos mismos. Y esto tiene una explicación que yo espero que se entienda por los amigos que nos están viendo. Cuando nace el Estado que se gobierna con la Constitución, lo que hace ese Estado es quitar a la violencia como un método de solución de nuestros conflictos. Por eso es que cuando nos roban, nosotros tenemos la posibilidad, si nos van a agredir, defendernos, pero si no, yo tengo que denunciar el robo. Si hay alguien que me debe plata, no lo puedo pegar, tengo que demandarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Estado asume de manera exclusiva y monopólica y legítima el uso de la fuerza y solo nos deja a nosotros la legítima defensa, la defensa de nuestros bienes de manera directa, pero salvo esa situación, todo el Estado es el encargado de solucionar los conflictos y de imponer la fuerza. Entonces, como es responsable del uso de la fuerza, al Estado se le hace responsable cuando sus fuerzas del orden la ejercen. Por eso es que existe la escuela de policía, por eso existen las escuelas militares, para formar y limitar a todos estos miembros de las fuerzas del orden, sean militares o policiales, que van a usar la fuerza con autorización del Estado y de la Constitución. Entonces, ¿eso ocurre con la ronda? No, las rondas tienen formaciones espontáneas, valientes eventualmente, pero no tienen un sentido completo de lo que significa ejercer la responsabilidad de usar la fuerza, ¿no? Porque definitivamente lo que hemos visto en este momento es precisamente la incomprensión por parte de un grupo de personas de lo que ha hecho. Ellos creen que han retenido. No, señor, la retención se define, y efectivamente es diferente a la detención, pero se define porque tiene propósitos investigadores. A ver, me retienen cuando van voy por la carretera, existe una batida o un piquete de policías y te piden la identidad. Sales tú de un centro de cualquier sitio y te piden tu identidad. Entonces, ¿qué quieren identificar? ¿Por cuánto tiempo te retienen? Mínimamente. ¿Te obligan a hacer algo? No, solamente a mostrar tu identidad. Esas son las características de la retención. Lo que hemos visto es directamente una violación a la libertad. Y en esta violación a la libertad existen dos responsables. En primer lugar, evidentemente, aquellos que no pueden decir que no sabían que está mal retener a un grupo de periodistas
y obligarlos a leer lo que ellos no han escrito y consideran y creen. Eso, ahí hay concurrencia de dos situaciones que son delitos. Y segundo, el segundo responsable es el propio Estado, que las empodera y les hace creer que son casi un parapolicía. Y ese es un error, porque insisto, los policías que ustedes ven en las calles han recibido una formación, reciben un arma, reciben un uniforme, reciben una serie de situaciones, honores incluso, y deshonores si se portan mal. Pero todo eso como consecuencia de que el comportamiento de ese policía, el comportamiento de ese militar, es la expresión de la responsabilidad que tiene el Estado. Aquí a los señores ronderos, insisto, pueden ser excelentes personas, pero no tienen la formación que tiene el policía, que tiene... Es más, existe una ley para el policía y una ley para el militar, para cómo usa la fuerza. Le pone límites. Por ejemplo, la primero, tiene que presentarse con uniforme, y supuestamente esa es la primera tarea inhibidora. Después tiene que decirle alto, ¿no? Soy la policía, y usar así progresivamente mecanismos físicos hasta el último extremo de la fuerza letal. Pero ese es, todo está arreglado, todo es una ley. Doctor Joseph. ¿Existe eso en la ronda campesina? No. Sí. Y ese es el problema. Sí. Un empoderamiento por populismo político por parte del presidente y por parte del Congreso, ¿no? Que no ha sabido entender la responsabilidad que eso significa. Sí, doctor Campos, ahora, las rondas se basan en lo siguiente, en el hecho de los usos y costumbres. Los usos y costumbres, el derecho consuetudinario, su forma de vida, su modus vivendi, y ellos imparten justicia de esta manera, dicen. Entonces ellos, y esto manifiestan, está amparado en las leyes. ¿Es así? Lo que puede estar amparado es un propio sentido de justicia, sí, pero hasta eso también está limitado. Porque imaginemos, teóricamente, como ocurría, por ejemplo, en la Grecia espartana, ¿no? Donde fue una práctica eliminar a los niños defectuosos. ¿También le tendríamos que respetar eso? No, pues. O que exista una práctica, de repente, ¿no? Donde se tenga que, no sé, a los niños de 10 años, habilitarle un espacio de sexualidad. Eso tampoco se permite. No confundamos. Acá también es otra forma de populismo. Acá hay límites. Y esos límites están definidos por los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y estamos en un país constitucional, donde los derechos, junto con la propuesta política de separar el poder, son los que gobiernan y definen políticamente al Estado de la Constitución. Estos discursos multiculturalistas a veces cometen los excesos de comprender que eso también está incluido. No, si hubiera una práctica, imaginemos que tengamos que cortar la mano al ladrón, que eso se haga en las teocracias orientales. Acá no se puede hacer eso. Entonces hay que tener bien claro este asunto, ¿no? Y no se trata de una dominación occidentalista, que hay tanta idiotez que se dice. No, se trata de establecer con claridad que ellos pueden tener una propia concepción de su situación, pero también tendrán que entender que hay cosas que tengo que renunciar. Es como nosotros. Por ejemplo, yo, en mis 50 años y pico, yo ya tengo que entender que, por ejemplo, lo que para mí era común, chistes homofóbicos, racistas, que uno lo veía en la televisión incluso, eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque evidentemente tengo que entender que existe, ¿no?, una obligación, ¿no?, que se inspira en el respeto y la tolerancia, en la no discriminación, que informa que eso ya no debe ocurrir. Ya, o sea que yo voy a invocar, no, pero así fui criado. No, pues, no es así. No es así. Correcto. En el Estado de la Constitución, ¿no? Y véanlo, como poder, como lo que fuera, no puede tolerar esas formas violentas de establecer y sobre todo ir contra la libertad. ¿Dónde existe, digo yo, la posibilidad de interpretar una moda, una forma donde se diga de que en mi comunidad yo puedo obligar a la gente a decir lo que quiero? En mi comunidad yo voy a obligar a que se transmita en directo esta declaración. ¿Dónde existe eso? Eso sería una absoluta idiotez. Entonces hay que entender claramente este asunto y ya basta, ¿no? Esta corrección política que a veces nos quiere gobernar en una mala interpretación de lo que es el multiculturalismo. Ahora,
he escuchado a la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, quien es, dicho de paso, cajamarquina, y ella ha justificado la labor de las rondas. Ella manifiesta, por ejemplo, el hecho de agarrar a latigazos, a palos, ¿no? O sea, golpear a las personas, porque dicen que esa es su manera de sancionar. Porque ella dice, los rondas no tienen una cárcel, ellas no tienen dónde llevar, entonces la manera de sancionarlas, de castigarlas es golpeándolas. Ahora, puede tal vez ser la costumbre de ese pueblo, pues, de esa comunidad, pero alguien que llega de fuera y que no es parte de esa costumbre, pues no pueden tampoco agarrar y hacerles, pues, lo que ellos llaman la cadena ronderil, como que pretendían hacer, por ejemplo, con los colegas periodistas, que los amenazaban de que si no hacían ese comunicado, iban a someterlos a la cadena ronderil. Reitero, dentro de la comunidad tal vez funcione esta cadena ronderil, o tal vez dentro de la comunidad pues se acostumbra a darse a latigazos. Pero una persona que no es de esa jurisdicción está exenta obviamente de todo este castigo o esta sanción, como llaman los ronderos. Bueno, yo estoy aburrido de tener esa lectura maximalista del multiculturalismo. Ciertamente creo que, insisto, el respeto de lo diferente, sí. El tema está en que lo diferente no puede tampoco establecerse como una forma violenta, agresora, ¿no? Que eventualmente podría tener incluso como una costumbre alguna forma discriminatoria, y eso lo vamos a tolerar. Yo creo que es discutible. De verdad que para mí es discutible. Yo creo que yo también soy una persona que cree que la diversidad conforma, y el respeto a la diversidad conforma un nivel superior de unidad. Pero esto también tiene que tener un límite. Esto tiene que tener un límite, ¿no? Y eso surge desde el empoderamiento de una idea que nos gobierna. Porque si no, ¿sabe qué? Vamos a crear una zona exenta de control. Bajo el argumento cultural, vamos a generar pequeños guetos que además van a poder invocarse de una manera absolutamente arbitraria y libérrima para decir, aquí sí se puede acostar con una niña de 8 años. Aquí sí se puede acostar, aquí sí puedo pegarle hasta dejarlo casi muerto por castigo, porque no hay cárcel. No, tampoco, ¿no? Creo que hasta podríamos generar desarrollos de tolerancia mínimo para efecto de que también aquello que es una práctica lesiva de los derechos fundamentales tenga que moderarse para efecto de generar una cosa diferente. Pero eso lo puedo decir con una tranquilidad. Yo no soy político. Claro. Entonces yo puedo decirlo con claridad. A mí, estamos viviendo una crisis política que, insisto, incluye al Ejecutivo y al propio Legislativo. La infeliz declaración de esta señora que preside el Congreso hay que rechazarla de la misma manera como rechazamos varias cosas del presidente, ¿no? Es una persona que le hace daño a la política. El otro también. Los dos le hacen daño. Entonces, en ese escenario, los esfuerzos por hacer mejor las cosas están viniendo de ustedes, los periodistas, de los profesores que salen a declarar, de diversos agentes, menos de los políticos. Y eso es un problema importante que hay que entender, porque si vamos a entender que vamos a justificar como una forma cultural, ¿no?, este tema, y consecuentemente, pues bueno, lamentablemente te tocó pasar por la pista de la comunidad, y de ahí aparece otro mundo al que también te tienes que someter. Entonces, de alguna manera vamos a tener diversas formas, ¿no?, estatales reconocidas para efecto de crear pues una diversidad, ¿no?, que es, y de verdad que yo sí. Ya, es más, probablemente sea de repente hasta políticamente incorrecto lo que quiero decir, pero en buena cuenta yo creo que los límites de cualquier acción política tiene que ser los derechos fundamentales. Efectivamente, de doctor Campos. No la puedes retener contra su voluntad, no la puedes hacer obligar a que diga lo que no diga, bajo la amenaza de agredirlo. Eso no creo que exista una realidad que pueda decirse cultural que la justifique. Son principios básicos y elementales, doctor Campos, y aquí también
quiero de alguna manera equilibrar Por la eso, balanza perdón, en el pero por sentido eso que detesto tanto ejecutivo a como estos- a legislativo... estos multiculturalistas Sí. absurdos. Efectivamente, pero yo quería también, manifestaba equilibrar el avance en el sentido de que tanto ejecutivo como legislativo están haciendo mala tarea. En el caso del ejecutivo, por ejemplo, recordemos el mensaje de 28 de julio del presidente Castillo, el primer mensaje donde dijo que, y dejó abierta la posibilidad de que las rondas extiendan su territorio y vengan a la ciudad. Lo que acaba de decir Aníbal Torres, por ejemplo, de que ya quisiera la Policía Nacional y el Ejército cumplir la labor que en este caso ejercen las rondas. Terrible. Pero por el otro lado del Congreso, también, como usted lo ha dicho, ¿no? Haciendo esta discriminación entre pues el blanco y el indio, ¿no? Y cosas que no tienen sentido. Y el Congreso, por ejemplo, también dando la norma en el cual pretende armar a las comunidades de autodefensa. Entonces, como usted bien dice, dos poderes del Estado, los más importantes del país, haciendo pésimamente la tarea y poniendo en medio, en el riesgo, a la ciudadanía, a todos nosotros. Porque si las rondas vienen a la costa, tal vez vienen con esas mismas costumbres y nos terminan de masacrar a todos. Y tal vez los comités de autodefensa generan el caos en el país. Reitero, ejecutivo como legislativo, en una perspectiva totalmente ajena a los intereses realmente de los peruanos. Compiten desde la perspectiva populista, ¿no? Porque no solamente la idiotez que acaba de decir la presidenta del Congreso, de esta forma supuestamente conciliadora, utilizando términos que evidentemente le salen de la cabeza y del corazón, de que ella tiene, ¿no? Sino que además este Congreso es la que ha generado, le ha seguido la corriente, este empoderamiento de manera absurda. Y creo que lo que ha ocurrido, por lo menos, si no tienen ningún tipo de responsabilidad, porque a veces eso pasa en este país, donde a veces el ver la política con un ojo y el periódico, los medios de comunicación con el otro, o está buscando eventualmente alguna forma de volverse popular, incluso a costa de hacer lo correcto, por lo menos debería quedar bien claro que las rondas campesinas no se pueden integrar a un sistema de seguridad en serio y de alguna manera trabajar al lado como rondas urbanas. Eso es absurdo. Absurdo. Lo único que vas a generar es el desarrollo de fuerzas paramilitares o parapoliciales que eventualmente pueden servir más bien como un mecanismo de extorsión, ¿no? De soportar un proyecto autoritario que creo que es desde ya tempranamente oportuno denunciar. El punto acá, nuevamente, el Estado tiene que comprender que cada vez que autoriza que alguien dé la seguridad, la que fuere, en el país, tiene que haberlo habilitado previa conciencia de que está siendo responsable por lo que haga cada uno de sus funcionarios, sean policiales, militares, en fin, cualquiera. Correcto. Y en este caso las rondas. Hoy las rondas, insisto, son autodefensa, o sea, tienen como propósito central generar un espacio de seguridad interna. En ese sentido, podría encontrar alguna forma de justificación de lo de Chida para Chida, ¿verdad? Y por último, establecer lazos macrorregionales, pero en cualquier caso, en ningún caso, sentirse con una habilitación por encima de lo que dice la Constitución. Exacto. Que es que no lesione derechos fundamentales. Exacto. Si no lo saben, hay que instalarlo. Y una vez que lo instalen como discurso, como convicción, ahí recién evaluar si corresponde darle algún tipo de responsabilidad diferente. Yo creo que no. Pero por último, que ocurra eso, pero no antes, como ahora, ¿no? Que ahora solamente se quieren crear fuerzas parapoliciales en las ciudades. Terrible. Para efecto de establecer pues movimientos análogos que ya conocemos en otras realidades autoritarias. Terrible. De tal manera que eso servirán como la primera línea de combate física contra el ciudadano que más bien, correcto, yo no tengo arma, me imagino que algunos de ustedes no las tienen, la gran mayoría no la tiene. Entonces, ¿qué puedo hacer yo frente a una persona que tiene habilitación por parte del Estado para utilizar la violencia? Esto es una locura. O sea, lo que han hecho además, por fuera de todo lo que hemos hablado,
¿no? Primero, de obligar a alguien a quedarse contra su voluntad en un lugar. A alguien que lo único que estaba haciendo era pasar y generar un reportaje. ¿Dónde está la costumbre que pueda ejercer como norma, como derecho, para obligar a eso? No va a existir. Segundo, le han hecho declarar algo que han escrito ellos a una persona. ¿Dónde está la costumbre habilitadora? Tampoco creo que exista. ¿Dónde está la costumbre habilitadora para decir transmítelo en directo? ¿Dónde está esa costumbre habilitadora? No existe. Pero por encima de eso, y esto es más importante creo yo, es comprender que las rondas campesinas, ¿no? Si no entienden que todo eso está mal, entonces el problema del Estado es mayor, ¿no? El problema del Estado es mayor. Correcto. Está creando zonas exentas, ¿no? Por renuncia, para efecto de establecer los límites a los que estamos sometidos todos los peruanos. Yo no puedo agredir ni a mi hijo, ¿no? A pesar que probablemente muchos de los televidentes haya visto y hasta diga, no, pero sí, mi papá me corregía y me metía una cuestión. Eso seguro. Muchos habrán pasado eso, pero hoy no se puede. Claro. Oye, hacía una broma de el negro mama, la capitana Jacinta, ya no se puede, ¿no? Vinculados al tema de la orientación sexual, tampoco se puede. Y eso lo hemos aprendido nosotros, que nos creemos libres para todo. Exacto. Pero no lo hacemos, no lo somos, pues, porque evidentemente creernos que somos libres en clave libérrimo nos quita la empatía necesaria para la convivencia social. El pensar que si hago un chiste como la paisana Jacinta, estoy ignorando al hermano peruano que puede tener esas características físicas que no justifican ninguna diferencia de trato con ninguna otra persona. Lo mismo con el negro mama, estereotipos que tienen que salir para convertirnos en uno solo como peruanos. Respeto. Pero eso es la tarea que estamos los peruanos avanzando. ¿Y qué? Por un tema de la multiculturalidad yo voy a dejar que aquellas situaciones viciosas, peligrosas, indignas, se mantengan porque finalmente es parte de su cultura. No puedes. Basta eso. Hay que tener límites para todo. Respetemos en lo esencial, en lo positivo, etcétera. Pero ahí digamos, no, es que esto no puedes hacer. Correcto. Esto no lo puedes hacer. Más claro, doctor Joseph Campos, creo que no lo ha podido describir. Sinceramente, no nos hemos equivocado en convocarlo para el día de hoy porque, reitero, más claro, imposible. Doctor Joseph Campos, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y el único que nos queda simplemente es el respeto. Respeto a la persona, respeto a las normas, respeto a la Constitución, respeto entre peruanos. Así de simple. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Gracias, buenas noches, hasta luego. El doctor Joseph Campos nos acompañó, destacado constitucionalista, para hablar justamente desde el marco legal en torno a las rondas campesinas. Nos vamos a una pausa.